se podía comprar terreno, poner, no muchos, pero y trabajar en una metalúrgica. Nosotros no tenemos nada, ni siquiera. Ya mi vieja no tiene derecho. Mi viejo es un changarín, ¿entendés? Con 43 años, mi viejo está en la obra, ¿entendés? Y cómo no nos da un poquito de bronca. Porque siempre los costos son de nuestra clase, de los trabajadores, de los que ponemos todo el día los cuerpos, los que nos levantamos a las 6 de la mañana. ¿Por qué siempre sale a costa nuestro? Eso vamos a cambiar un poco el discurso. A ver, te pregunto, Horacio, no desde el lado del sindicalismo, a propósito de esto que están planteando ellos, con experiencias muy concretas, si hay una solución sin perder derechos, que es un poco lo que vos estabas planteando. ¿Cuál es el camino, no? Porque algunos plantean flexibilización, otros dicen que hay que bajar impuestos. Entiendo yo que algunas pymes necesitan crédito también para seguir funcionando. Otros decimos crear nuevas empresas también. Crear nuevas empresas. Desde el sindicalismo, ¿cuál es la propuesta ante este cuadro de situación donde está primando la informalidad, donde yo no sé si el sindicalismo se ocupa también de los informales, ¿no? Porque se ocupa básicamente de los asalariados, de los que son formales? Las grandes ofensivas de modificación de los términos en las relaciones de trabajo han sido patronales aquí y en el mundo. Hace muchísimos años que el sindicalismo no presenta una propuesta concreta. Nosotros tenemos propuestas, es decir, para cada tema, ¿no? Es decir, en este caso, el tema de el salario universal es una propuesta, es un punto de vista. Ahora, el tema es que los proyectos que ha presentado la oposición de la mochila o asimilar el tema de las indemnizaciones al Fondo de Desempleo de la construcción, al banco de horas. Implican, el ejemplo de la construcción es un ejemplo clavar de que la precarización, es decir, lo que se genera es trabajo precario. Y además el hecho de tener prácticamente nulas las condiciones de trabajo y las contrataciones, no tener seguridad, no tener aseguradora de riesgo de trabajo, tener un trabajo sin prevención, tampoco es indicativo de que se ha creado empleo. Por lo tanto, el tema concreto es, el camino tiene que ser necesariamente la negociación colectiva, porque está tan segmentada, es decir, las distintas situaciones de distintos sectores, que requiere un tratamiento específico para cada sector. Ahora, cada sector debe negociar de acuerdo a sus términos. Ahora, tiene que haber representaciones genuinas. Claro, pero ahí queda en lo que vos planteas, no puede haber representaciones que no representen... Es decir, pero estás dejando fuera a los informales en lo que estás diciendo. Claro, no, estás hablando de los asalariados y los representantes sindicales. Tienen representación. Los grupos sociales hoy tienen representación. ¿Y con quién negocian? Y se han organizado a partir... Es decir, ya la el mayoría Ministerio de los de pibes, Trabajo por ejemplo, ha reconocido a un nosotros tuvimos que organizarnos en la un inscripción social. Es decir, tienen que formalizarse e institucionalizarse la negociación. Porque de lo contrario, la situación conflictiva va a desbordar. Pero la pregunta, Horacio, es quién es el interlocutor, digamos, de esos sectores. Claro. ¿Con quién negocian? ¿Con quién mejora la situación? Esas paritarias, digamos, ¿no? Que es la mayoría de los laburantes. Claro. Es decir, negociar se negocia permanentemente. Los grupos sociales tienen representación en la Argentina. Hay mucha representación que no tiene un ámbito concreto de negociación e institucional. Y debe hacerlo conjuntamente con los trabajadores formales. Desde nuestra central hemos sostenido que trabajador, los términos que hoy definen un trabajador son subjetivos. Todos son trabajadores. Ahora, los que tienen empleo, los que no tienen empleo, los que se han jubilado, todos deben tener una representación. Está bien, pero una representación colectiva y una organización que los represente. Les pregunto a todos, si el problema es que la mayoría de los trabajadores argentinos y argentinas están precarizados y tienen trabajos como un sueldo de 18.000 pesos y no pueden ni siquiera llegar a alquilar algo digno. Si no crece la economía, si tenemos la situación socioeconómica que tenemos, ¿de qué manera se puede generar en la Argentina, más allá de que haya mesas de diálogo, que se hable sector por sector, pero de qué manera se puede generar empleo privado para que haya laburos dignos para todas las personas que hoy no tienen trabajo o tienen un trabajo precarizado? Pensándolo más estructuralmente, ¿no? Ustedes todos hablaban de un diagnóstico de que la Argentina no genera trabajo privado hace mucho tiempo.
¿De qué manera se puede revertir eso? ¿Te puedo decir? Primero, sinceridad y sensatez. Segundo, un problema que tiene la Argentina. Los partidos políticos tienen un experto en defensa, un experto en salud, un experto en educación. Ninguno tiene un experto en producción y mucho menos en pymes. Tercero, el Estado mira a las pymes, yo hablo de las pymes que es el tema que entiendo, mira a las pymes y nos ve a todos iguales. Hay pymes de 2 empleados y hay pymes de 800 empleados. Son 2 mundos diametralmente opuestos. Hay que hacer políticas adecuadas para cada uno de los segmentos, después para cada uno de los territorios, porque no es lo mismo. Yo, por ejemplo, estoy en una actividad que compito con una empresa multinacional que pone en un día de publicidad lo que yo facturo en 6 meses. ¿Está? Entonces, hay luchas que son muy desiguales. Tercero, con todos esos elementos, sensatamente mirémonos a los ojos. Para mí, todos los actores de la política digamos, che, ¿en serio queremos crear dignidad? ¿Queremos crear dignidad a través del trabajo? Perfecto, hagamos 5 puntos, porque Dios gobernó el mundo con 10 mandamientos. Con 5, para resolucionar esto, a nosotros nos tiene que sobrar. ¿Sí? Esos 5 puntos, firmamos todo con sangre, que durante 10 años no lo vamos a tocar. Y de ahí vamos para adelante. O sea, vos lo que estás diciendo es que no hay reglas de juego claras en la Argentina, desde lo Totalmente. institucional, para poder crecer y generar laburo digno para pibes lo que que dijo cobran Federico 18.000 pesos. es previsibilidad, ¿no? Y esto es que no importa los políticos que haya, no interesa quién gobierne, quién esté en la oposición, 5 temas de políticas públicas claras para futuro, y eso genera previsibilidad y eso puede generar más trabajo. ¿Cuándo hubo previsibilidad en la Argentina? No, hace mucho que no hay. Yo hace 30 años tengo en la fábrica, hace mucho que no hay previsibilidad Pero en Argentina. previsibilidad en la Perdóname. economía, en la Disculpa. economía. Además Sí, es por una supuesto. falta de discusión. Pero la previsibilidad arranca como cualquier juego. Che, ¿nos ponemos de acuerdo? ¿A qué jugamos? ¿Al Tinenti? ¿Con 5 piedritas? Son 5, no son 6, no son 4. Muchas veces se menciona el Pacto de la Moncloa, ¿no? Como un ejemplo en el mundo, y sobre todo para Latinoamérica, que es más convulsionado, de cómo los españoles en un momento histórico se pusieron de acuerdo en ciertos temas. A ver, un poco... Bueno, nos está costando acá hacer el Pacto de la Moncloa entre pocos que bueno, somos, estamos ¿no? pensando, Pero hay algunos puntos de encuentro. Sí. Hay algunos puntos de encuentro, que es el diálogo que hace falta de mirar. Pero, a ver, ¿qué significa puntos de encuentro? No ser exitistas, pensar en el mediano o largo plazo, y el político argentino piensa en el gol que va a meter ahora, pero no en lo que puede pasar en 20 Ahora años. está toda la responsabilidad en los políticos. Les digo, no sé, tenemos 3 poderes en la Argentina, tenemos al sector empresario en la Argentina, tenemos las pymes por un lado, los empresarios grandes argentinos por el otro, las empresas multinacionales por el otro. ¿De qué manera, digamos, se puede articular todo eso para generar empleo privado, digamos? Y cuando hablamos de falta de reglas de juego claras, que claramente es uno de los grandes males de la Argentina, ¿a quiénes le atribuyen la responsabilidad? ¿A los presidentes? ¿A todos los 3 poderes? Cata, ¿Ha sido siempre igual? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que hay un problema dirigencial en la Argentina, un serio problema dirigencial que no es solo político, es empresario, es sindical, es de los clubes de barrio. Tenemos un problema dirigencial y ahí tenemos un problema nosotros como pueblo. Sí. Elegimos mal. El tema es que, y comparto absolutamente lo que decís, pero además digo, el tema es el mientras tanto, ¿qué hacemos con Moisés? Claro, con para mí Gaby? el problema Porque es ellos que- no pueden esperar. Por supuesto. Para mí el problema es 18.000 que pesos. solamente se está pensando en sus ganancias, en tener más Y en cómo no más, pierden más, ahora, ¿no? Y cómo despedir y todo. Después, por lo que decía, no me acuerdo el nombre, Horacio, es que... nada, él hablaba de que nosotros tenemos representantes. No tenemos nada de representantes y creo que los trabajadores en blanco, ¿no? Los registrados, tienen sus representantes, pero no los representan. O sea, por ustedes eso- no confían en los sindicatos. Y no, me parece que no están haciendo las cosas bien, porque acá hablan de una reforma, ¿no? Pero nosotros ya vivimos la reforma. Gaby, o sea, Gaby, y en sin- todos estos años que vos decís que, bueno, que no has tenido trabajo formal, ¿han tenido alguna asistencia del Estado? ¿O la pandemia, del IFE, algún tipo de yo contacto? cobré el o IFE, que fue nada? un chiste, porque ni siquiera fueron 10.000 por mes. En realidad, si te pones, era cada Fueron 2 meses, tres así de que 10.000 fueron en 6 meses, meses. o sea, fueron 5.000 por mes.
A nosotros nos daban esas migajas, mientras a las grandes empresas, como Mercado Libre, que ganó millones, también se le pegaba la ATP como si fuera que estaba igual que nosotros. Eso es lo que yo veo en la discusión. Para mí, la responsabilidad de los empresarios, que quieren más y solamente están viendo llevarse toda su torta. Claro. Y después por lo de los sindicatos, disculpa, Moisés, ya te dejo, me parece que no los representa hasta el final. No sé si ustedes saben el caso de Mondelez, que es Kraft. Yo estaba cerca el otro día y vi todo eso de que ellos en la cuarentena sacaron trabajadores, porque es así, medio descartable, de Burger King, de McDonald's, los llevaron a su empresa a trabajar por meses y ahora los descartan como si nada. O sea, eso es la reforma laboral. A nosotros descartarnos, y eso no nos asegura nada a los trabajadores. Que Porque hoy esas ya fueron es. conquistas y peleas para Los rapis que trabajan como monotributistas, como colaboradores. No, ni siquiera hay laburan un montón reconocimiento de una horas. condición Moisés, laboral. pero Moisés, a vos te empleó el Entonces, Estado ¿por qué como decimos que la monotributista. reforma- El mayor empleador en negro de la Argentina es el Ni hablar. Estado. No, coincido con vos, por eso para mí es estructural, Pero no que es tenemos solamente eso. tenemos un montón de coincidencias. Y te digo algo, acá tenés un empresario que el año pasado no rompía el chanchito, rompía el chanchito, la chancha y la máquina de hacer chorizo para bancar y no despedir a nadie. Ahora, Federico... Vos sabés cómo yo hice malabar en la pandemia. No, para yo te subsistir. entiendo, está bien, pero todos En un hacemos barrio que esfuerzo. tiene la Y organización para mí es a parte de mi pero Por yo creo que ejemplo, vos mira, yo tenés te planteo esto, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa si que- hubiera un Cambiamos de plan lugar un rato. de vivienda, si obra pública, por ejemplo, vos decís, los trabajadores que estamos en el barrio, que sabemos, que conocemos, ¿no podríamos trabajar? Sí. No ¿Sabés? se podría ofertar y hasta inclusive no se podía... Totalmente, después- y un sistema de crédito hipotecario para que todos pero, puedan por tener ejemplo, una vivienda hoy, digna. bueno, hoy, por ejemplo, en vez de discutir Eso sería reforma un montón de laboral, empleo. en vez de discutir reforma laboral, tenemos que discutir reducción de la jornada laboral. Y hasta inclusive el Fondo Monetario hoy es el que gobierna Argentina. Y va a seguir gobernándolo los siguientes años. Porque tenés una deuda, o sea, y es real, el Estado tiene que pagar esa plata y sale del presupuesto. No, ¿entendés? Moisés, discúlpame, yo también tengo deuda en mi fábrica y a los tipos que Pero no deben es no lo mismo, manejan no mi es una fábrica. deuda- no es Bueno, una no es deuda un problema de privada, no es dirigencia. una deuda privada, en la negro. Argentina los ministros de Economía No. y los presidentes muchas veces Porque después agachan la tenés cabeza con el barrios FMI. Yo como no la agancho con el Guernica, banco. como Guernica, como en el 32, No, González es un problema Catán, de dirigencia. donde yo fui a llevar alimentos y ayuda junto con la organización de desocupados a la que las centrales sindicales dejaron tiradas a los informales, a los precarizados. Nosotros sabemos lo de Mondelez, lo de los trabajadores de Burger King, porque hay compañeros nuestros que se organizan con nosotros que pasan eso, ¿entendés? O sea, no es que lo estamos hablando porque por boca de jarro. Acá la discusión es la reforma laboral, pero no están discutiendo un plan de vivienda de obra pública con el no pago a la deuda y esa plata que se te va a vos, podés incluir en el presupuesto. ¿Saben dónde Porque vivo? No Moisés- pasa el recolector de basura. ¿Sabe quién pasan? Pibes y pibas bajo la lluvia. ¿Es tan loco? Con un nene, con su nene, en carros de caballo, o sea, medieval. O sea, eso es el capitalismo. Eso es el sistema. Vos Eso hablás de es un- lo que del genera. Solamente sistema. pensar en las ganancias y no en las personas. A ver. No que vivamos Imagínate mejor. que hoy estamos No, Nico. discutiendo acá cómo los empresarios pueden perder menos, porque claro, estamos necesitan discutiendo cómo despedir. generar más empleo. No, pero despidiendo no. Esto no parece genera. el reforma diálogo, laboral. el La diálogo palabra del sordo, Generarse ¿viste? empleo con una reforma Sí. laboral. A ver, Andrés, Espera, tomá espera. la palabra, pero nos queda un minuto Sí, a y ver, así pueden hablar es un diálogo todos de y sordo. cerramos. A ver, yo, chicos, la otra vez vino un panel y era como un diálogo. Ustedes tienen la ideología, creo que son grandes dirigentes políticos de izquierda, bárbaro. Y dedíquense a eso. Pero realmente conseguir trabajo requiere otro tipo de actitud. Y vos tenés la ideología de derecha. Disculpame. Yo tengo 30 años, solamente este dice pensar hace en 30 vos, yo soy años. liberal. y No en tengo la laburo en gente. blanco y no Discúlpame. conseguí Y la nunca laburo. tecnología que Déjame tienen solamente la usan para escuchá ustedes, no la que usan para ideología mejorar y no las conseguí cosas. Está laburo perfecto. nunca. Pero conseguir trabajo en una empresa requiere una actitud distinta hacia la empresa, respetarla, entender que la empresa es generadora de empleo y vos sos generadora de potencial trabajo para la empresa. Porque Y somos me más parece de 2 que no estás millones entendiendo desocupados. eso. Somos más Yo de le 2 genero millones ganancia desocupados. y cuando no le sirvo más me meto Creo una pata en que el orto. Si con total ahora esa vamos a discutir actitud, la reforma y laboral. nadie está insultando ni No, diciendo malas disculpa, palabras. disculpa. Así que el orto lo guardás para vos. ¿Sí? Es decir, el cambio de actitud requiere un cambio de actitud frente a la vida. Si no, no vas a conseguir trabajo, maestro. Y de Es la así. única manera que yo Vos decís que entiendo- individualmente La yo tengo un deuda cambio de externa no entra acá en actitud y esta hoy tengo discusión. trabajo. ¿Te parece Es que así. no? Parece ¿Te medio- parece que no? No, Si no, vos no, tenés no, menos no, vergüenza. vamos a ordenarnos, vamos a ordenarnos. Sí. Tenés el cerebro licuado de ideología. Disculpa. Sí, Igual que vos, A ver, la seguramente. idea era, como dice el Graf, cómo fomentar la creación de empleo. Tiramos algunas ideas, hubo alguna coincidencia, hay muchas disidencias. Falta mucho, creo que parte de lo que está ocurriendo acá también es lo que pasa en la sociedad, de la dificultad de llegar a un entendimiento, pero bueno... Y la desigualdad cada uno- estructural también, Cada uno ¿no? aportó Exacto. desde su lugar la experiencia que está Una atravesando. aclaración, como se tomó a las 3 centrales, yo represento una central, la CTA, que está en todos los conflictos
y cuando se nos llama nosotros concurrimos. Si tenemos representación vamos directamente y si no tienen representación llamen y seguramente Bueno, van a concurrir. seguramente ahora van a hablar. Un Federico, segundo, 10 un segundos segundo. tenés, A los televidentes, para cuidar el trabajo y generar más trabajo, cuando vayan a comprar, vean que el código de barra empieza en 779. Ahí están comprando Industria Argentina. Bien, Bien. espectacular. Vamos a hacer una Muchas parte gracias. 2. Gracias a todos. Gracias Gaby, Gracias a gracias ustedes Moisés, por invitarnos. gracias Andrés, gracias Federico, gracias- gracias a Horacio. ustedes. Gracias por el énfasis también. Sí, Eso es. a Gracias por el ver, énfasis. la única manera de enriquecernos y pensar soluciones es escuchar a todos los actores y los escucharon acá en Fuego Amigo. Así que gracias a los invitados y nosotros nos damos un corte, Yumi. Y ya volvemos, dale. Ahí va.